La erosión. La erosión es un proceso de degradación y destrucción de la capa fértil, el humus, transformando a estos suelos en suelos de baja productividad. La desaparición del monte nativo deja al suelo en un estado de fragilidad, que con las lluvias fuertes se lava y se pierde por los arroyos la capa fértil. Los suelos erosionados no retienen la humedad y disminuye el caudal de los arroyos. Los caminos son los principales factores de riesgo de erosión, ya que no poseen cobertura vegetal. Muchas de las actividades humanas retiran la capa protectora, produciendo una erosión más acelerada. Cuando se ha erosionado la capa superficial del suelo, pierde su productividad. Una vez que se inicia la erosión, es muy difícil reparar el daño. Tipos de erosión del suelo: erosión por el viento, erosión por gotas de lluvia, erosión laminar, erosión por afloramiento de agua, erosión interna, erosión en cárcavas, erosión en cauces de agua, erosión por oleaje, erosión en masa, erosión de surcos. ¿Qué consecuencias provoca la erosión? Y la erosión, el principal inconveniente que produce es el deterioro del suelo por el escurrimiento de la materia orgánica, ¿no es cierto? Se traslada lo que nosotros normalmente vemos en los suelos descubiertos, se producen cárcavas, que son como zanjas, ¿no es cierto?, que se producen por el desprendimiento y el escurrimiento del agua que lleva consigo la parte fértil del suelo. Métodos para evitar la erosión de los suelos son cultivos en terrazas, zanjas de infiltración, cultivo en contorno, cultivo en franja, barrera viva, rotación de cultivos, cultivo de cobertura, asociación de cultivos. Cultivo en terraza. Son series sucesivas de plataformas dispuestas de manera de escalones en las laderas. Zanjas de infiltración. Son pequeños canales de sección rectangular que se construyen transversalmente a la máxima pendiente del terreno y siguiendo la curva a nivel. Cultivo en contorno. Consiste en disponer de hileras de siembra en forma transversal a la pendiente en curva de nivel. Cultivo en franja. Los cultivos se plantan siguiendo un orden de franja o banda de ancho variable que sirve de barrera y evita la erosión. Barrera viva. Son hileras de plantas perennes de crecimiento denso, dispuestas con determinada distancia horizontal. Reduce la velocidad del agua, viento y la erosión. Rotación de cultivos. Es la renovación regular de los cultivos. Consiste en organizar los diversos cultivos de manera que cada uno de ellos se ponga cada año en un lugar diferente al que estuvo el año anterior. Cultivo de cobertura. Son aquellos que se siembran principalmente para proteger el suelo entre los cultivos arbolados o cultivos semipermeantes, o entre campaña y campaña en los cultivos anuales. Asociación de cultivos o policultivos variantes, como cultivos intercalados, cultivos en franja, cultivo asociado, entre otros. Después de haberse erosionado el suelo, ¿cómo podemos hacer para recuperar su fertilidad? Y bueno, en principio, una vez erosionado el suelo es muy difícil. En principio incorporando materia orgánica, ¿no es cierto? Que para eso normalmente lo que se usa es la aplicación de rastrojos, que son restos tanto de diferentes producciones, ¿no es cierto? En el caso del maíz, por ejemplo, la incorporación de las cañas, o pasto, o materia orgánica de otro tipo, ¿no es cierto?, que en principio permita que se desarrollen plantas y arbustos que puedan cubrir el suelo, ¿no es cierto?, de manera que se vaya recuperando
el estrato superior del suelo, que es donde se encuentra la materia orgánica, o sea, para poder producir. Si un suelo erosionado no es algo que se puede recuperar en un corto lapso de tiempo. ¿Qué impacto tiene la erosión sobre la economía del pueblo? Y el pueblo basa su economía en la producción. Si vos tenés suelo deteriorado, suelo erosionado, que la producción tenga bajo rendimiento, en principio es bajo ingreso para el pequeño productor o el productor que utiliza esa parcela para su renta, ¿no es cierto? Y en definitiva lo que hace es resta ingreso de renta al lugar de origen de la parcela, ¿no es cierto? Y en principio, si está dentro del predio de un pueblo, ¿no es cierto? Lo que hace es, cuanto más parcela deteriorada, menos productividad y menos ingreso para el pueblo en sí, ¿no?